buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, excelente. El grupo me impresiona estar aquí. Es la primera vez que vengo a Montería. Pues gracias a sus líderes que me invitaron. Acabo de llegar. Realmente no les cuento todo lo que tuvimos que vivir para venir a Montería, pero pues acabo de llegar. Me alegra mucho estar aquí. Por fortuna, pues todo salió bien y vamos a hacer este seminario con todas las ganas. Yo quiero transmitirles pues la experiencia no solamente que yo he tenido en este proyecto como negocio, como proyecto de vida, como empresa, sino lo que yo creo que es más importante para ustedes. Vamos a presentar video bien en la segunda parte, entonces no se preocupen. Creo que es innecesario incluso apagar el aparato, en la primera parte no vamos a usar. Yo quiero hoy, sobre todo a las personas que vienen por primera vez a un seminario, mostrarles cuán grande es esta oportunidad, qué tan grande es esta oportunidad, quizá alguna cosa yo les pueda ayudar en eso, y sobre todo que lo más importante que yo hice y que yo le recomiendo que usted haga para que la aproveche para usted, realmente estamos viviendo en una época impresionante de oportunidades, y esta es una de ellas. Esta oportunidad de e-comercio es una de las oportunidades que yo creo que es más impactante hoy en día en la economía, es de las más impactantes que hay hoy en día, porque es una oportunidad que tiene todos los componentes para que cualquier ser humano pueda entrar con pie derecho a esta economía moderna que estamos viviendo hoy en día. Pues vamos a iniciar tocando algunos temas importantes, y yo quiero traer a un autor que es el que escribe sobre este tema, de los que yo más me cogí, digamos, para aprender y para valorar, digamos, el tema de la industria. Hay varios autores, pero uno de los autores que a mí me impactó cuando yo empecé, ustedes saben que algo les han contado, yo trabajaba como rector de una universidad en Popayán, y pues mi experiencia, yo llevaba ya cerca de 9 años como rector de esa universidad, cuando a mí me presentan esta oportunidad. Y hay dos formas de ver esa oportunidad. Una, verla a través de los productos. Ustedes saben que todos los proyectos, todas las empresas, desde Mercedes-Benz hasta BM, o a cualquier empresa que ustedes vean, tiene productos, ¿verdad? Sean carros, sea cemento, sean aviones, sean computadores, cualquier cosa, incluido el agua, pues es un producto, y con todos los bienes pues podemos hacer empresa. De manera que este negocio pues tiene productos. Este negocio tiene productos. Ya a ustedes les han contado, hay un grupo empresarial que pone los productos, que pone todo esto, y este es un negocio de distribución. Pero miren el tema tan interesante. Cuando yo veo la oportunidad, a mí realmente, claro, me impresiona la calidad de las empresas, porque la calidad de las empresas pues son las más importantes del mundo en su área, son las más prestigiosas del mundo en el área de este negocio. Pero a mí lo que más me impresiona es el proyecto educativo que avala la organización. Lo que a mí más me impacta es el proyecto educativo que avala el tema empresarial, este tema empresarial. Y eso hace un poco más de 3 años largos, cuando yo veo el proyecto, examino en contorno el negocio, y me doy cuenta que la compañía en la cual yo me estaba asociando avala un proyecto educativo. ¿Les han hablado de un proyecto educativo? Avala un sistema educativo, y eso a mí me llamó la atención porque yo era académico, y entonces a mí eso me llamó la atención. Bien, yo ingreso entonces y empiezo a ver el sistema educativo, y sobre eso yo hoy les quiero hablar, porque eso marca la diferencia cuando ustedes abordan por un lado o por otro el proyecto. Después, cuando yo leí a Kiyosaki es uno de los personajes, es un millonario
que ha sido académico también, que ha estudiado en la academia tradicional. Y cuando él habla y aborda el tema de esta empresa como tal, dice que cuando usted examine una oportunidad de esta industria, o sea, de network, dice usted no se fije tanto en los productos, no se fije tampoco en el sistema de compensación, no es lo más importante, teniendo en cuenta de que son cosas importantes. ¿Son importantes los productos? Claro, porque uno no haría nada con un producto malo. ¿Es importante lo que pagan? Claro, porque es una empresa. Pero Kiyosaki dice, esas dos cosas no son lo más importante. Dice, lo más importante es que el proyecto de network que usted empiece tenga un proyecto educativo, un sistema educativo que sea capaz de transformar orugas en mariposas. Y eso, cuando yo leí eso en Kiyosaki, yo dije, pues ese es el proyecto educativo que tiene este negocio. Entonces, para la primera información importante que usted debe tener, y que yo hoy tengo clarísima en este negocio, es que el sistema educativo que tiene este negocio de e-comercio es el más grande del mundo, es el más comprobado en la industria. Es un sistema educativo que ya cumple 40 años como sistema educativo, desarrollado, probado, y que se constituye en una escuela de liderazgo auténtica en un mundo donde ustedes saben que no se enseña liderazgo. En un mundo donde no se enseña liderazgo. La gente sale del sistema educativo tradicional, adivinen a qué, a ser empleados. La gente egresa del sistema educativo tradicional a regalarse por cualquier cosa, porque aquí en la mente no tiene ninguna otra posibilidad creativa. Y eso es culpa de un sistema educativo. Entonces, lo que dice Kiyosaki es muy importante. No se complique tanto viendo el tema de productos, no se complique tanto viendo el sistema de remuneración. Por fortuna, en esta compañía es muy importante y es de lo más importante. Pero lo grande, lo impactante es el sistema educativo que tiene. Entonces yo voy a contarles cómo es el sistema educativo de este proyecto para que usted sea capaz de aprovecharlo. Cuando Kiyosaki empieza a observar el sistema educativo de un negocio como estos, se burla un poco del sistema educativo tradicional donde él mismo se educó. Y dice que ese tipo de educación es una broma. Dice que ese tipo de educación es una broma. Así lo dice. Y a mí, pues es directo Kiyosaki cuando lo habla, pero a mí me parece que Kiyosaki tiene mucha razón. Hace poco, la ministra de Educación, bueno, el gobernador del Cauca me invitó a un foro en un municipio que se llama El Bordo. ¿Ustedes han oído hablarlo? Es en la región del Patía. Se reunieron todos los alcaldes de esa región a evaluar cómo era el impacto de la calidad de la educación, y me han invitado a hablar a mí un poquito de eso. Yo me preguntaba, pues quizá por la experiencia que yo tenía en el área educativa, y una de las cosas que yo le decía en ese foro a la ministra era preguntarle, señora ministra, ¿cómo se explica usted que una persona después de que estudia el jardín, el antejardín, la escuela, la básica primaria, la media vocacional, la universidad, el posgrado, la maestría, y prácticamente que la gente se hace un doctorado, muchos, y la gente es pobre? ¿Cómo se explica, señora ministra, que la gente después de que estudia 20 años es pobre? Y entonces hay un gravísimo problema detrás de todo eso, y es que el sistema educativo tradicional normalmente nos educa para que seamos pobres. De manera inconsciente, el sistema educativo tradicional nos educa para que seamos pobres. El primer error que comete es que nos educa para que nosotros trabajemos por el dinero.
Y entonces usted ve el médico, el abogado, el odontólogo, el ingeniero, cualquier tipo de profesional, desde que nace como profesional se enfoca a trabajar por el dinero. ¿Han notado ustedes eso? Pero ¿han notado ustedes algo aún mayor? Yo no sé si aquí se dé, pero hemos conocido dentro de todo lo que hemos analizado del tema de los profesionales, que una de las debilidades grandísimas que existe en la persona educada en el modelo tradicional es la incapacidad para hacerse rica. Es la incapacidad para generar abundancia. Es la incapacidad para transformar la riqueza. ¿Han visto algún ingeniero que trabaja y gana horas y termina más pelado de lo que empezó cada que termina una hora? ¿Han notado ustedes acaudalados por 3 meses y vuelven y quedan en tablas otra vez? Una debilidad manifiesta en generar riqueza. Es como si cogen el dinero y el dinero le huye. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Hay un problema de formación de las personas para el éxito, para la abundancia y para generar riqueza. Y hay una cosa increíble. La prosperidad económica, la gran prosperidad económica está por fuera del sistema educativo, está por fuera de los graduados. Es increíble. Ustedes observen la lista de los hombres más ricos del mundo y encontrarán que todo se ha dado por fuera de los sistemas educativos. ¿Han visto eso? Yo era uno de ellos. Me había metido en el sistema educativo 20 y pico de años. Llevaba 9 años trabajando y tenía 14 millones de deuda. ¡Qué maravilla! O sea que si yo analizo, si yo llevo 9 años trabajando y llevo 14 millones en deuda, ¿cómo quedo cuando llegue a 30 trabajando? ¿Me jubilo? ¿Han notado ustedes entonces que el mayor fracaso de la mayoría de la gente es un fracaso financiero? El mayor fracaso de la gente, estudie o no, es un fracaso financiero, por una razón que yo quiero más o menos contarle sobre qué ocurre. Y Paul Getty ha hecho una reflexión que a mí me parece impresionante. Dice, si repartiéramos la riqueza, dice, la riqueza de todo el mundo está en el 20% de la población. Si tomáramos toda la riqueza y la repartiéramos en todos los habitantes de la Tierra, en 5 años la riqueza regresaría a manos de ese 20% nuevamente. Dice, la explicación es muy sencilla. Ese 20% posee una mentalidad que atrae la riqueza hacia ellos. Y entonces explica Paul Getty de dónde sale la riqueza. La riqueza sale de aquí. O sea, un país es pobre porque nosotros somos pobres de aquí. De manera que la forma más adecuada para acabar con la pobreza en un país es enriqueciendo la mente. Cuando la mente se vuelve rica, la riqueza llega a nosotros. Cuando la mente cambia la forma de pensar, la riqueza empieza a llegar a nosotros. ¿Qué hacía yo antes de entrar en ese negocio? Yo trabajaba durante todo el día, llegaba a la casa a ver televisión, cansado. La televisión ¿han visto que la televisión lo coge a uno cansado? Uno llega cansado de trabajar y se acuesta enfrente del televisor. El televisor le dice a uno qué tiene que comprar. Qué corbata tiene que comprar, qué zapatos tiene que comprar, qué champú se debe echar, qué crema de dientes tiene que usar, qué saco tiene que comprar, con quién se tiene que casar. La televisión le dice hasta qué papel higiénico uno tiene que usar. Se meten hasta con eso.
que tiene que tener palomitas, que tiene que ser suave, que tiene que ser así, así. O sea, todos le dicen a usted que tiene que comprar. Y le dicen además una cosa, que usted tiene que tener casa propia. Así no tenga plata, que para eso está el banco que le presta, que usted le paga en 30 años, que no hay problema. Le prestan y la gente dice, wow, qué país tan increíble, mira, hay créditos. Le prestan a uno para la casa. Lo que no se está dando cuenta la gente es que lo ponen a trabajar toda la vida para un banco. La gente no se da cuenta de eso. Y le dicen qué carro tiene que comprar, que tiene que comprar carro porque ese ya se puso viejito. Entonces le hacen creer a fuerza de la repetición de que usted tiene que comprar carro nuevo y que si tiene uno modelo 3 años atrás, lo tiene que cambiar. Y entonces le crean a uno una falsa economía basada en el estatus. Yo tenía estatus, yo casi volaba, casi levitaba, abogado, 27 años. Rector de una universidad, estatus. En Popayán se hace 2 cosas: o se es rector de una universidad o se es obispo, para ser más o menos notable. Yo ya era rector de una universidad y el obispo no hay sino uno, y no se mueren nunca. O sea que no tenía ninguna otro chance, ¿no? De manera que yo tenía estatus. Pero miren, interesante, yo tenía estatus, pero ese estatus me mantenía pobre. Eso se llama estatus pelatus. Tiene un estatus y me encantó ver la definición en este proyecto de la palabra estatus, que es comprar lo que uno no necesita con plata que no tiene para impactar al que le cae a uno mal. Y ustedes ven, aquí hay estatus en Montería. Pues miren, en la ciudad donde yo vengo, donde yo inicié el negocio en Popayán, hay un estatus impresionante. Claro, porque la gente se siente familiar de Bolívar, se siente familiar de Caldas, de Nariño, y muchos tienen razón. De manera que hay mucho estatus en el ambiente. Los profesionales tenemos un estatus impresionante y nos cuesta admitir que hay cosas más poderosas que lo que nosotros hemos conocido. Para poder admitir que hay realidades mucho más poderosas que las que nosotros hemos conocido, nosotros tenemos que educar la mente, y nosotros en este proyecto tenemos la oportunidad de incursionar en un proyecto educativo que en mi parecer es un proyecto educativo de los más avanzados que yo he visto. Es un proyecto educativo de los más avanzados que yo he visto. ¿Aquí hay educadores? Levanten la mano desde fuera. Wow, nos vamos a entender muy bien hoy, porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué impactante es la educación para la gente y de qué impactante es un proyecto educativo que permita que la gente desarrolle la mentalidad de la prosperidad, de la riqueza, para que cambie todo allá afuera. Si nosotros logramos hacer que las personas vean este proyecto por el lado de un proyecto educativo, vamos a tener un país con más riqueza. Miren, cada persona que entienda, que desarrolle la mente y que logre transformar la vida mediante este proyecto educativo es un pobre menos para Colombia. ¿Y eso es importante? Claro, eso es importante. Yo, por ejemplo, pues uno no es millonario todavía, ni viene tampoco así con la maletada de dólares, esa no es la idea. Pero frente a lo que yo era antes, pues hoy me creo mucho más abundante de lo que yo era. Yo era muy pobre de acá. Así tuviera puesto, así tuviera carrera y así tuviera posibilidades, pero era muy pobre de acá en la concepción de la riqueza y del dinero. Yo hoy me considero como un pobre menos de Colombia gracias a este sistema educativo. Y me encantó entender que la mejor forma de que yo ayude a mi país es dejando de ser pobre. Porque es que uno se acostumbró a quejarse toda la vida de los demás. Que el gobierno no ayuda, que la violencia no ayuda, que todo está caído, que la economía, que la crisis, que no hay oportunidades y no sé qué. Pero ¿saben una cosa? Todo el problema de fondo es uno mismo. Todo el problema de fondo
somos nosotros mismos. Entonces, cuando yo entendí que yo era el que tenía que transformar la forma de pensar y que si yo dejo de ser pobre estoy ayudando a mi país, yo creo que uno le puede ayudar a otro para que piense por allí, para que no le eche la culpa a los demás de lo que le pasa, porque esta es una cultura que se ha especializado gigantemente en echarle la culpa a los demás. Es impresionante. Y nosotros casi que no tenemos ni la culpa. Porque desde chiquitos, fíjense que a nosotros desde la escuela cuando estábamos chiquitos, la primera versión que el profesor nos daba del subdesarrollo era que a nosotros nos había pues conquistado España, ¿se acuerdan? Y que nos habían tenido como animales y que pues mataban los nativos y que a nosotros nos explotaban y que nos robaron y que se llevaron todo. Y entonces cuando el profesor terminaba de decirnos eso, nos decía, y España un tiempo de centurias nos tuvo así en la mano y nos explotó y nos exprimió y nos humilló y después nos soltó. Y nos agarraron los ingleses por los laditos. Y después nos agarraron los norteamericanos. Y ahora se llevan el petróleo y se llevan el talento humano y se llevan los recursos naturales y nos exprimen. Cuando uno oía al profesor, uno terminaba escurrido en la silla, como con ganas de llorar. Uno quería sacar como el pañuelo, ¿cierto? Porque uno notaba que a nosotros nos hacían sentir como una raza inferior de la cual se aprovechaban los demás. Y aprendimos a quejarnos. Y aprendimos a quejarnos. Entonces la gente empieza a quejarse por todo. ¿Han visto la cantidad de gente que se queja allá afuera? Es impresionante, parecemos un camionado de pollitos. La gente se queja por todo, se queja. Que este país no prospera que porque tiene violencia. Que este país no prospera por esto, por lo otro, que este país no prospera por esto y por lo otro. O sea, siempre estamos buscando una cosa para echarle la culpa. Y miren, cuando usted entra a este negocio, es el primer síntoma que le pasa. Yo tengo socios en el negocio que vienen y me dicen, yo le digo, acuérdense que en este proyecto hay que consumir unos productos, hay que tener unos clientes y hay que auspiciar a otros, no es más lo que hay que hacer. Y ustedes han notado que vienen personas donde ustedes los buscan, y yo tengo personas que llevan un año, año y medio, y vienen y me dicen, miren, yo les digo, ¿cómo les va? Y en la reunión les dicen, miren, lo que pasa es que yo le doy, y no, miren, yo le digo a la gente, y la gente no ingresa, la gente toda me dice que no, se auspician y se salen. Y cuando se auspician, pues ellos no hacen consumos, no trabajan en el proyecto, y la gente normalmente que yo le digo me dice que no, y todo el mundo es como si se me escurriera, como que no me sigue, como que no me escucha, como que no me atiende, como que yo no me comunico bien. Y hay gente que dice, no, yo voy y les presento el proyecto y la gente se me ríe, la gente me dice que no tienen tiempo, hay unos que me escupen, me devuelven la maleta, y fuera de eso yo soy Virgo, no, el signo no me ayuda. O sea, es como si la gente... ¿Tienen actitudes así dentro de sus grupos? Pobreza de aquí. Pobreza de aquí. Simplemente es pobreza de mental. O sea, no hay nada que uno no pueda hacer en ese proyecto, pero la gente normalmente le echa la culpa a otro. Que ya todo el mundo sabe, que hay otros proyectos parecidos, que no sé qué. Problema de aquí. O sea, es un simple problema de actitud. Entonces, todo lo que hay que hacer en este negocio es valorar un sistema educativo que es impresionante para formar la actitud. Y quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Por qué es importante la actitud? ¿Qué es la actitud? La actitud no necesariamente es el entusiasmo desbordado. No, eso no es actitud. Porque hay personas que entran a este proyecto y tienen un entusiasmo, parecen arbolitos de Navidad. ¿Los han visto? Ellos le cuentan a todo el mundo, pero duran 8 días así. Duran 8 días. Y se achurruscan. ¿Se puede decir aquí se achurruscan? Es una palabra castiza, ¿eh? Se esconden, se rajan, se van. La actitud
les impide, la actitud que tienen en ese momento les impide ser empresarios. Este es un proyecto para ser empresarios. Este es un proyecto que no está precisamente diseñado para ser vendedor. Es un proyecto que está diseñado para ser empresario. Ustedes lo entienden así, ¿verdad? Es un proyecto para ser empresario. ¿Y qué tipo de empresario? No es un proyecto para ser empresario de la economía antigua, o sea, de la era industrial. Es un proyecto para ser empresario de la economía moderna, de la era de la información. Es un proyecto espectacular, desarrolladísimo. Dice el mismo Kiyosaki que la gente hoy ya tiene clara la idea de que terminó la era industrial y que entramos oficialmente a la era de la información. Dicen las franquicias como McDonald's, como Meo Box. Dice negocios como General Motors y Ford Motor Company, que a propósito han visto que están como quebrándose. Dice, hacen parte de la era industrial. Meo Box, McDonald's, lo que son las franquicias, dice, son el límite entre la era industrial y la era de la información. Dice, pero los negocios de network, o sea, este de que ustedes están, son una auténtica expresión de los negocios de la nueva economía, porque son franquicias personales que no se mueven bajo el dinero, ni requieren empleados, ni terrenos, ni fábricas, sino que lo que requieren es información. Lo que requieren es información y lo que requieren es liderazgo y lo que requieren es actitud. Por eso es que dice Kiyosaki que los proyectos más valiosos en esta industria tienen que tener sistema educativo potente, porque el problema no es el dinero, porque el problema no es la fabricación, porque el problema no son los empleados. El problema es la actitud del empresario que enfrenta un proyecto empresarial. Primer elemento que tiene ese proyecto empresarial. El primer elemento fascinante de este proyecto empresarial o de esta empresa que usted está construyendo es que el valor número uno de todo su proyecto empresarial es el valor más importante que tiene una compañía cualquiera que sea, y es la gente. Y quiero explicarles un poquitico de eso, lo impactante que es. Cuando a mí me dan el plan en este negocio y el sistema educativo me captura y me vuelvo empresario de esta industria, miren el poder de este negocio. Es capaz de robar mi talento al sistema educativo tradicional. Dejé de ser rector de las universidades, dejé de ser presidente de las universidades de una asociación donde yo estaba, y no quiero regresar allá por ahora. Poder impresionante. O sea, le sacó al sistema educativo lo más importante que cualquier empresa puede tener, y es el talento humano. Entonces fíjate que tú en ese proyecto no vas a estar detrás del capital de nadie, no vas a estar detrás de la maquinaria de nadie, no vas a estar detrás de la fabricación de nadie, no vas a estar detrás de eso, vas a estar detrás de la gente. Y para estar detrás de los talentos se necesita talento, se necesita liderazgo y se necesita actitud. Porque nosotros nos quedamos con lo más valioso que tiene el mundo, que es la gente. O hagan una prueba, no vayan a la empresa mañana a ver qué pasa. No vayan. No vayan a la empresa mañana a ver qué pasa. Lo único raro es que la empresa tradicional no valora a la gente. ¿Han visto? No valora a la gente. Craso error. Y al no valorar la gente, la empresa tradicional, nosotros nos la traemos para acá. Yo tengo un plan donde a una empresa le he sacado ya 5 ejecutivos de primer nivel. ¡Wow! Con maestrías, con especializaciones, con toda una carrera dentro de la empresa. Yo les muestro este negocio y dice, eso me gusta más.
por una razón que ahora les voy a contar y se llama, que tiene mucho que ver con el proyecto educativo. La primera cosa es que allá lo desprecian como ser humano. Lo explotan por un tiempo y luego lo botan. Y eso a la gente ya no le está gustando. ¿Han visto eso? Sus hijos van a la universidad, los mandan a que estudien para que consigan un puesto. El muchachito sale de 20 años, lo explotan por 15, y cuando él ya se aproxima a los 40, la empresa se da cuenta que ya no camina igual, que ya no es igual de entusiasta, que ya como que tiene un poco de lumbago. Y entonces se reúne la junta y dice, ¿han visto que Carlos no es el mismo? ¿Qué va a ser el mismo si ya le han sacado el jugo? No es el mismo. Y entonces cuando ya va pasando los 40 se reúne la junta y dice, ¿qué tal si lo cambiamos por 2 de 20? Y lo botan a la calle. Lo botan a la calle y le dice, ¿te vas? Negociemos su salida y te saca. ¿Aquí pasa en Montería? Ah, también. Señores, te desprecia. La empresa tradicional te desprecia porque el modelo productivo que tienen solo le importa a los dueños. Solo le importa a los dueños del capital. Tú como ser humano no importas allí. Y ese era uno yo. Yo estaba en una universidad que tenía una junta que eran los dueños. Yo no puedo allí cumplir mis sueños. Yo no puedo estar toda la vida allí porque ese no hay futuro para toda la vida. Yo no puedo soñar como ser humano. Yo no puedo emprender lo que yo quiera porque no es mía. O sea, yo no tengo independencia, no tengo autonomía y por tanto yo como ser humano no me puedo desarrollar totalmente. ¿Han visto que uno trabaja cuando es empleado a media máquina? Señores, uno nunca usa ni siquiera un 1% de la capacidad cerebral cuando es empleado. O sea que uno se muere y lo tapan sin estrenar. Porque uno se ha enfocado solamente a sobrevivir con el sueldo que le pagan. Porque a uno le pagan por nalgas. ¿Sí? A uno le pagan por estar ahí sentado. Y entonces, ¿eso se llama hora nalga en laboral? ¿Se puede decir nalga aquí? ¿Se entiende? Ok. Ese es uno de los principales problemas de la empresa tradicional. Y como tú le cuentas a los demás, tú haces network. Mira, me votaron. Mira, mi hijo no consigue trabajo. Los muchachos tienen que regalarse por 700, 800 mil pesos y hacen cola. Yo tengo gerentes de bancos, de zonas, que no son obviamente las principales, trabajando por 800 mil pesos. Después de zumbarse una carrera, y lo peor es que dice el papá, no, es que él tiene que ganar así para que haga carrera. Claro, carrera la que le meten. Carrera la que le meten después. Esa es el principal veneno de la economía tradicional. No valora los seres humanos. Y al no valorar los seres humanos, aparece una industria tan potente como esta, que le pasa una oportunidad a un ser humano como tú o como yo. Y si tú la valoras, empiezas a entender que has perdido mucho tiempo. ¿Por qué las personas, la mayoría de las personas no entienden esta oportunidad? Porque vienen programadas para trabajar para otro. El sistema educativo tradicional las ha programado de manera inconsciente para trabajar para otros. Y entonces cuando tú le presentas este proyecto a una persona, ¿han visto que muchos hasta lo desprecian? ¡Wow! Yo digo, ¿cómo se dan ese lujo? ¿Cómo se da? Y hay otros que lo piensan. Yo lo voy a analizar. ¿Lo analizan? Porque hay una programación aquí en la mente que les impide. Yo le di hace poquito a un estudiante de una universidad prestigiosa en Cali, le di el plan de este negocio. Una universidad que se llama el ICESI. ¿La han oído hablar? Sí. Es como decir, es famosa. Sí. Es famosa. Y entonces le di el plan de negocios a un muchachito economista de esa universidad, Yupi.
Un yuppie de 25 años, sobrado. Y yo lo senté un día y le di el plan de negocios. Cuando yo doy el plan de negocios, o sea, la gente o entra, o yo les toco por aquí y digo, ¿estamos bien? ¿Está bien? ¿Sí, está bien? O sea, porque es natural. Aquí vas a poder hacer un proyecto para ti, no trabajas para otro, vas a desarrollar una carrera de por vida. Yo tengo mi testimonio, te lo enseño, ya tiene todo para que lo haga. Y el muchacho me dice, me gusta y me parece interesante. Lo que pasa es que yo llevo 2 años trabajando con una multinacional aquí en Cali y esa multinacional me quiere tanto. Me quiere tanto que imagínate que llevo solamente 2 años trabajando con ellos y me van a mandar a Londres 6 meses a que perfeccione mi inglés por cuenta de la compañía para que yo venga y me asciendan. Entonces yo le digo, te entiendo, Carlos, yo te entiendo, está bien, haz eso, pero yo en el fondo pienso, yo digo, vea este, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. Pero ese yuppie no se da cuenta, porque no se da cuenta debido a la programación que tiene en la mente. ¿Saben cuándo se da cuenta? Cuando tenga 40, 50 años y se da cuenta, primero, que lo votaron. Segundo, que lo único que ha conseguido es una casa y un carro, que está endeudado hasta aquí y que no tiene un futuro financiero sólido ni prosperidad hacia el futuro, y lo peor, no sabe para dónde va. Ese día empieza a decir, oye, yo me acuerdo de una cosa que me hablaron un día, y entonces pueden evaluar esta oportunidad. Por eso dice Jim Dornan, que es uno de los grandes líderes de esa industria, dice, cuando a ti te diga alguien que no lo hace porque no tiene tiempo, porque está muy joven, porque tiene un futuro asegurado, no te preocupes, déjalo, que él más o menos en 10 o 15 años regresa a tu negocio. Yo quiero que más o menos vean en mi historia exactamente esa imagen. Por eso yo no le ruego a las personas que no quieren ver la oportunidad inmediatamente, porque a ellos ellos tienen 2 opciones: o se pegan a un sistema educativo que les hace entender la oportunidad, o se dan la pela, o se esperan. Lo único que yo les digo es que la economía donde nosotros, o al menos donde yo estaba antes, la economía industrial, se está secando. ¿Han notado eso? Todo el mundo habla de crisis. Crisis, despidos, apretones. Todo el mundo se está quejando de eso. Pero la gente insiste en seguir chupando de allí. La gente insiste en seguir chupando de allí. Y esta es una propuesta simplemente que te hace salir de eso que se está secando para ingresar a una posibilidad ilimitada donde está emigrando los grandes capitales para que tú tengas un futuro. Bien, y todo esto lo hace un sistema educativo que yo quiero explicárselos aquí, en este tablero, porque tiene unos elementos importantes para que yo lo hubiera entendido. ¿Quién me está ayudando con el tiempo? ¿Tú? No. ¿Quién es? Jorge. ¿Jorge? Ok. El sistema educativo que tenemos nosotros nos genera creencia en la mente, nos genera transformación conceptual, nos genera una nueva programación y nos cambia la actitud. ¿Qué es la actitud ahora sí? ¿Qué es la actitud? La actitud es una cosa de lo más evolucionado que existe hoy en día en inteligencia emocional. ¿Han oído hablar de eso? La inteligencia emocional no es más que la parte más importante que tienen los seres humanos, diferente a la inteligencia que llamamos intelectual. A nosotros en los modelos educativos tradicionales nos han educado es el intelecto. 2 más 2 son 4. ¿Crece uno como ser humano con eso? El ingeniero que le saca la hipotenusa a una lonchera
¿Crece con eso? ¿Es mejor persona con eso? No. El médico que es capaz de operar lo más encumbrado en un órgano del cuerpo como ser humano, ¿crece con eso? No, es una técnica. La parte más olvidada de los seres humanos se llama inteligencia emocional y es la que poseen los campeones, no solo en la economía, no solo en la riqueza, sino en cualquier arte. ¿Saben quién tiene harta inteligencia emocional? Gabriel García Márquez. Está lleno de inteligencia emocional. Cuando estaba pobre, completamente pobre, escribía para El Espectador y para varias revistas gratis. Y dice que una de las cosas que él siempre creía era que cada que escribía un trozo en esos periódicos, él se consideraba y soñaba y pensaba que él ya era el mejor escritor del mundo. ¿Eso qué es? ¿Eso es emocional? Eso no es intelectual, es emocional. ¿Y lo logró? Hace décadas estaba pensando así. Y pregúntate por qué el resto no lo ha logrado. Es el único Nobel que tiene Colombia, el único Nobel en toda la ciencia, el único Nobel que tiene Colombia. Tiene inteligencia emocional. Una mujer como Shakira, que la sacan del coro porque su voz no le servía, ¿se acuerdan? Y esa muchachita sigue gritando y sigue intentando cantar y dice, no, yo voy a ser cantante, porque grita, ¿no? Pero su voz es de las más importantes del mundo hoy en día en su género. Y se ha convertido en una de las cantantes más ricas del mundo, leía hoy en una revista en el avión. Es una de las cantantes más ricas del mundo, y no precisamente por lo que le heredó su familia, sino por lo que ella creía de ella misma. ¿Qué es eso? ¿Emocional o intelectual? Emocional, señores. Es emocional, eso es actitud. Aquí vino Shakira y quebró el empresario. ¿Y qué? Aquí tú quebró el empresario. ¿Sí? Fíjate que todo lo que hace una persona para progresar en cualquier área de la vida no está ligado con lo intelectual, está ligado con lo emocional. Yo les quiero presentar una cosa que a mí me impactó de un libro que se llama El Libro de las Virtudes, que lo escribió William Bennett, que fue secretario de Educación del gobierno de Clinton, ¿se acuerdan? Escribió un libro espectacular y hay una cosa que me encanta. Dicen que cuando analizaron la inteligencia emocional de Thomas Alva Edison, entrevistaron a Charles Edison, su hijo, y le preguntan que qué era lo que más él recordaba de su padre. Y dice el hijo de Thomas Alva Edison, dice, lo que más yo recuerdo de mi padre es la actitud. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque mire, cuando nosotros vivíamos en Menlo Park, mi padre había construido durante toda la vida ese parque industrial del cual era mi padre dueño, y eso se incendió. Mi padre tenía 69 años y ningún carro de bomberos fue capaz de apagar el incendio que había en los edificios. Dice, mi padre se desapareció por completo ese día, no encontrábamos a nadie de los directivos ni de los empleados, y yo andaba buscando arriba en el edificio dónde estaría mi padre, porque yo pensaba, tiene que estar sumido en la tristeza, tiene que haber muerto, o tiene que estar como mínimo deprimido por lo que acaba de ocurrir. Dice, en una de esas búsquedas yo me asomé hacia abajo y lo vi pasar, y le grité, papi. Él se voltea y me dice, hijo, te estaba buscando. Anda, llama a tu madre, dile que venga a ver este espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. Dice, mi padre estaba mejor que antes, dice él. Mi padre estaba mejor que antes. Dice, bajamos al primer piso. Él empezó a hablar con los empleados y les dijo, no se preocupen, que cuando una fábrica se quema, nos buscan los bancos para prestarnos plata. Dice, y a los 10 minutos mi padre estaba profundamente dormido en un mesón de cemento frío. Dice, eso era lo que yo más admiraba de mi padre. ¿Y cómo les parece que a Thomas Alva Edison lo sacaron de la escuela por bruto, por tarado? La profesora dijo que él no tenía las capacidades necesarias de un niño normal para enfrentar la educación.
Entonces su madre, la de él, le compró una revista de ciencia básica para que ese muchachito empezara a estudiar la ciencia. Y ese muchachito empieza a obsesionarse por eso y empieza a hacer inventos. Y ese muchachito que lo expulsa la profesora de la escuela, después lo tienen que nombrar como el cerebro más brillante de los Estados Unidos por el Congreso americano. ¿Eso es intelectual o emocional? Es emocional. Entonces, en este negocio, ¿qué es lo que se necesita? En este negocio no se necesita saber ni siquiera qué productos, cuántos hay, ni cómo se usan todos, ni cuánto se gana en los pines. Eso no es tan importante. Lo más importante es generar una buena actitud que me permita a mí crecer como persona para poder ayudar a otros a que vean esta oportunidad. Y para eso tenemos una cosa que se llama el sistema educativo. El sistema educativo es lo más importante. La primera cosa que tiene el sistema educativo que ustedes tienen en las manos en este proyecto es que es un sistema educativo continuo. Continuo. ¿Han visto en el PEC lo que dice? Programa de educación continua. Es continuo. Y miren lo importante, cuando Gabriel García Márquez observó la educación en el 91, ¿se acuerdan que hubo una comisión de sabios que se llamaba así? La Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo. Eso fue bajo el gobierno de Gaviria, ¿se acuerdan los profesores de eso? El análisis que hizo la Comisión de Sabios, que la expresa después Gabo en una obra que se llama Colombia al filo de la oportunidad. Dicen, Colombia necesita una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. ¿Se acuerdan lo que decían? Decían, necesitamos en Colombia para tener un mejor futuro, una educación que nos abra en síntesis una segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Esa era la educación que pedía Gabo para Colombia. ¿Saben cuál era ese tipo de educación? Acuérdense que Gabo se salió de la educación tradicional. Él ni siquiera se graduó. Es Nobel. Él se salió de la universidad porque se dio cuenta que ese modelo educativo a él lo acartonaba. Claro que eso lo dijo en privado, ¿no? Él se dio cuenta que ese modelo educativo lo acartonaba. Y entonces él se sale de la Universidad Nacional estando becado. ¿Se acuerdan qué era a comienzos de estos 50 años estar en la Universidad Nacional? No, eso era como estar en Harvard, ¿sí? Era como estar en Harvard, en la Harvard de Colombia. Ya no, porque ya los muchachos se dieron cuenta de cómo es la educación. ¿Han visto por qué los niños no quieren estudiar? Porque a ellos no les convence el estilo de vida que llevan sus papás. Por eso los niños no quieren estudiar. Porque ellos dicen, pero yo estudiar toda la vida para nunca tener tiempo. Yo estudiar toda la vida para ver crecer a mis hijos horizontal. Yo estudiar toda la vida para vivir endeudado. ¿Han visto qué es lo que uno aprende a endeudarse? Entonces los niños ven el estilo de sus papás y una muestra hoy es impresionante cómo la juventud está. A mí eso no me parece nada raro. Es bueno que ellos se rebelen contra esos modelos que no sirvieron para desarrollar la abundancia, ni la riqueza, ni para crear prosperidad. Y bien, Gabo se sale de esa educación y cuando a él lo invitan, estuvo Rodolfo Ginás, Patarroyo, Gabo, de la UNESCO, mucha gente prestante, y se escribió ese informe y dice, necesitamos una educación que sea continua. ¿Cómo es tu nombre? Piedad. Piedad. O sea, ¿qué es lo que hace la educación normal con Piedad? Uno, la bota cuando se gradúa y le hace creer que ella ya no necesita estudiar más. Esa es una cosa interesante. A ti te gradúan y te sacan del sistema, porque el sistema funciona como si tú fueras un desodorante en serie. Ya te ponen la tapa y te sacan. Acá te ponen el gorro y te sacan también.
¿Han visto que funciona igual como si fuera una prensa de ensamblacarros? Te meten, te ponen repuestos, te pintan y te sacan. Doctor, ya. Vaya, consiga puesto. Entonces, dice Gabo, no, se requiere una educación que sea continua, que nunca pare. Una educación que sea continua, que la persona desde chiquitica pueda estudiar y que pueda estudiar hasta que muera. Porque esa es una educación que permite que los seres humanos se aprovechen hasta el último día de su vida. Yo les quiero contar una cosa que a mí me impresionó. Yo viví en Europa en el 2001, en Barcelona propiamente, y un día yo bajé del apartamento donde vivía y se me ocurrió ver los clasificados, gruesísimos los clasificados, decía, se necesita, yo estudiaba un doctorado que se llamaba Dirección de Recursos Humanos. Entonces yo vi un aviso que decía se necesita gerente de recursos humanos para una empresa del norte de Francia. Y a mí eso me llamó, era un letrero grandotote, y yo deben pagar buenísimo. Entonces yo vi el aviso y a mí todo lo que decía era como para mí. Yo lo cumplía casi. Y al final, chiquitico, decía no mayor de 29 años. Pequeño problema. Yo ya me había zumbado 32. O sea, yo no podía ya aspirar, o sea que ya me volví desechable. ¿Notan que ese sistema lo vuelve a uno desechable? Cuando usted tiene 40 años, vaya a pedir a ver si le dan un puesto. No, precisamente por el mismo modelo, porque el modelo educativo te bota y no es continuo. Una de las razones que tiene este sistema educativo es que aquí, por ejemplo, la señora de 70 años es bienvenida al sistema educativo. La señora de 80 años es bienvenida al sistema educativo. ¿Por qué? Porque tiene 20 años todavía por delante o más. Tiene 20 años. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos con las personas de edad? No, ya no sirven. Porque la cultura nos ha enseñado a que la gente se vuelve desechable. Y lo que decía Gabo es, si hay un sistema educativo que mantenga el cerebro en actitud, que mantenga el cerebro revitalizado, las personas pueden estar en el último día de su vida y pueden ser productivos y felices, decía Gabo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Claro, eso es un sistema educativo que entonces es humanista. Este sistema educativo también es humanista. Una de las razones por la que es humanista es porque el centro es el ser humano, o sea, no te desprecia. El niño puede ingresar y empezar a oír. Miren, los hijos de mi upline, quien me invitó a mí al negocio, tiene 3 niños. Y a mí, una de las cosas que más me impactaba es que los muchachitos, todos son así como en serie, 1, 2 y 3. Y todos estos muchachitos eran fascinados leyendo libros, La magia de pensar en grande. Un niñito de 12 años leyendo La magia de pensar en grande. ¿Qué tal la mente de ese niñito después? ¿Saben qué leen los amiguitos de él? No nacimos para semilla. O el manual del perfecto idiota latinoamericano, cosas así. O libros amarguetas que rajan de todo el mundo y que critican y condenan y juzgan. Estos niñitos estaban leyendo La magia de pensar en grande. Cómo ganar amigos e influir sobre otras personas. Cómo pensar y hacerse rico mediante el pensamiento. Libros, y los muchachitos fascinados oyendo CDs de los cuales los papás oían. Y los papás le demostraron a sus muchachitos que ellos, estando en una situación económica pésima, la transformaron en media década. En media década transformaron toda su posibilidad económica. Entonces ahora los niñitos creen en el sistema educativo. Esos muchachitos están permeando de un sistema educativo que es humanista, los valora desde esa edad y los valora hasta que ellos se mueran. Igual él y yo, mi Aplan y yo, estamos educados y vamos a estar educados por este sistema educativo hasta el último día de la vida. Es un sistema educativo humanista que es continuo. Pero ¿saben cuál es el centro de lo humanista? El centro de lo humanista es que este sistema educativo nos enseña a soñar. Eso es lo más importante del centro humanista de este sistema educativo. ¿Han notado ustedes que las personas que los invitaron a este proyecto sonríen más que las demás?
¿O no lo han notado? ¿Tanto será que a uno le parece raro? A uno le parece raro, porque uno allá afuera está muy acostumbrado a ser como medio cara de caballo, o sea, medio serio. Y la gente en este proyecto, ustedes han visto que empieza a sonreír. ¿Saben por qué? Porque este proyecto recupera una cosa que la mayoría de la gente ha perdido, y es la esperanza. No mentira. La mayoría de la gente ha perdido la esperanza. Porque ¿cómo no va a perder uno la esperanza si a uno le dicen que uno tiene que trabajar 60 años para jubilarse? Dígame qué esperanza hay allí que dice que uno tiene que trabajar 60 años. Si lo dejan para jubilarse con el 70% de lo que le pagaban, si lo dejan. Y cuando ya se jubile dicen que no hay plata para pagarle la mesada porque la plata se la gastaron. O sea que laboralmente, ¿han visto ustedes cómo las personas en las empresas viven desanimadas normalmente? No hay motor por dentro que las haga productivas. Por una razón elemental, han perdido la esperanza. Cuando tú ves este proyecto y lo empiezas a entender, empiezas a recuperar la esperanza. Y cuando empiezas a recuperar la esperanza, empiezas a soñar. Y allí se pone buena la cosa. Porque cuando uno empieza a soñar, empieza a ser feliz. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Cuando uno empieza a soñar, empieza a ser feliz. Señores, la gente que no sueña no es feliz. Porque la gente que no sueña no es capaz de evidenciarse en un futuro mejor. Señores, este proyecto educativo a nosotros nos enseña a soñar, porque nosotros llevamos décadas y décadas diciéndonos a nosotros mismos que nosotros no podemos ya hacer nada. Y desde niños nos están diciendo que no seamos ilusos, que no intentemos nada, que uno pobre nació y pobre morirá, que el loro viejo no aprende a hablar. Nos han dicho muchas tonterías. Entonces nosotros hemos perdido la capacidad de soñar. Yo quiero preguntarles a ustedes que hagan una prueba. Díganme, ¿en qué sistema educativo del que conocen allá afuera? ¿En qué grado? ¿En qué materia? ¿Qué profesor le enseñó a usted a soñar? Ellos no soñaban. No soñaban, señores, porque ellos también vivían vaciados de sueños, no era su culpa. Ellos también estaban trabajando por sobrevivir, esperando sus 60 años para jubilarse, y entonces a ti nunca te transmitieron sueño tampoco. Y entonces miren lo importante, ¿cómo les parece que la diferencia fundamental de un ser humano y un animal es la capacidad de soñar? Lo dice Drocher. La diferencia fundamental de un ser humano y un animal es la posibilidad de soñar. ¿Han visto ustedes qué es lo que hace un cerdito en una cochera? Él come y duerme. ¿Cierto? Come y duerme. Come, da vueltas, hace pompis, bueno, y duerme. ¿Y qué es lo que hace un ser humano que no sueña? Lo mismo. Come, trabaja, además hace pompis y duerme. Dígame qué diferencia existe entre una hormiga y un ser humano que no sueñe. La hormiga siempre hace el mismo hormiguero, siempre. Nunca le pone una cresta para acá, nunca le hace un huequito por el otro lado, nunca le hace una chimenea distinta. Viene genéticamente programada para que haga ese hormiguero. Y así muere la hormiga. Incluso vienen programadas para que carguen la bolita en este lado y no en este lado. No sueñan las hormigas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como yo estaba antes, ¿qué era lo que yo hacía? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y vaya al supermercado y gásteme la plata que me había ganado. Y endeúdeme, y endeúdeme, y endeúdeme, y trabaje, y endeúdeme, y trabaje, y endeúdeme, y trabaje, y endeude, y coma. ¿Qué diferencia hay entre eso y un cerdito? Ninguna. Solamente que uno se viste.
Señores, ¿por qué no volvieron así? Porque en el sistema educativo tradicional nuestros profesores no soñaron y a nosotros tampoco nos enseñaron a soñar. La palabra éxito en la educación era extraña. Creían que era un supermercado. La palabra éxito en el sistema educativo, la gente creía que era un supermercado. Nunca se habló de la palabra éxito y nunca se habló de la palabra sueño. Eso era para ilusos, era para tontos. ¿Y saben qué pienso hoy? Que un sistema educativo que a nosotros no nos enseña a soñar es un sistema educativo que nos animaliza cada día más. Si a los niños no se les enseña a soñar, los volvemos cada vez más animales. Acuérdense que nosotros somos animales, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos voluntad, pero nosotros somos del reino animal. La diferencia de nosotros es que nosotros soñamos y nosotros progresamos. Entonces, este sistema educativo nos enseña a soñar desde el primer día que uno entra aquí, porque a uno le dicen que uno es capaz de hacerlo, que uno puede. Otra cosa es que se demore un poquito. Otra cosa es que se pueda demorar un poquito. Uno se demora más que otro, pero todas las personas, si se pegan a ese sistema educativo, pueden aprender a usar los recursos que tienen para poder hacer eso. Y el tercer aspecto que tiene este sistema educativo es que es coherente. Y eso a mí me impactó. Por eso yo estoy haciendo este negocio, porque tiene un sistema educativo que nunca yo había visto uno tan coherente como este. El primer elemento que tiene de la coherencia es que las personas que te enseñan ya tienen el resultado. Las personas que son tus profesores ya tienen el resultado. ¿Alguna diferencia con el otro sistema? ¿Sí les parece alguna? ¿Sí? Normalmente encontramos, y no lo generalizo porque hay estrellas también, pero en general en el sistema educativo lo que encontramos es que el que enseña no tiene los resultados. Craso error. Nivel de fracaso primario de la educación. Señores, hay una cosa elemental en la educación y es que lo que no es coherente no enseña. Lo que no está aliado con la práctica no enseña. Yo les voy a poner que analicen el siguiente caso. ¿Han visto ustedes? En alguna vez que estudié administración de empresas, yo tenía profesores que me enseñaban gerencia, alta gerencia, y ellos nunca habían montado un puesto de perros. Y te enseñaban a montar empresas. Y cuando yo era rector, yo tenía un profesor que daba macroeconomía, pero casi volaba del estatus que tenía dando macroeconomía, y vivía vaciado. Económicamente vivía quebrado, le debía a cada santo una vela. Entonces una vez yo lo cogí y le dije, oye, tú debes estar, claro, irónico, pero no se lo dije irónico, le pregunté, le dije, oye, tú debes estar muy bien económicamente, porque ojalá yo supiera todo lo que tú sabes de economía. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo sé es macroeconomía, eso es microeconomía. Y entonces ustedes se encuentran que los que te enseñan finanzas están quebrados. Los muchachos se suben por delante al bus y ellos se suben por detrás. Eso no es coherencia, señores. Allí no hay coherencia. ¿Cómo un profesor va a enseñar literatura si nunca ha escrito nada? ¿Cómo un profesor va a enseñar literatura si nunca ha creado literatura? Gabo sí es un maestro de la literatura. Pero alguien que se ha leído una cosa allí, ¿qué va a enseñar literatura? Eso es una broma, dice Kiyosaki. ¿Quién va a enseñar a montar empresas si nunca ha montado una? Eso es una broma, dice Kiyosaki. Y esa es una diferencia espectacular en este sistema educativo. A ti te dicen, te invitamos a este proyecto, y los profesores son esmeraldas o diamantes. Todos tienen libertad financiera y todos andan por el mundo enseñándole a otros a que hagan lo que ellos, como tú, un día empezaron a hacer. Y esa es la parte más crucial de este sistema educativo. Todos los seminarios, todas las orientaciones, todos los CDs que ustedes oyen,
Todas las convenciones que ustedes asisten son con profesores internacionales, son con profesores que ya tienen los resultados y a ti te enseñan a hacerlo. Es más o menos como si tú quisieras montar un banco y aquí a Montería viene Luis Carlos Sarmiento Angulo a dar un curso. ¿Usted iría? Claro. ¿O iría a una clase de un profesor? Entonces fíjense que la coherencia es importante. ¿Por qué la coherencia es importante? Porque la coherencia es la que es capaz de enseñar, porque ahí hay autoridad. Yo les quiero decir que las dos épocas más brillantes que ha habido sobre la faz de la tierra en la educación se dio en el siglo de oro de Pericles. ¿Se acuerdan los profesores? Como 4000 años antes, siglo de oro de Pericles, se dio el primer milagro en la educación. ¿Cómo les parece que en ese milagro de la educación, en el siglo de oro de Pericles, nació la filosofía? Apareció Sócrates y Anaxágoras. Y no había ninguna facultad de filosofía. Y allí nació la filosofía. Nació la historia. Allí nació Heródoto, el padre de la historia. Y no había facultad de historia. Nació la tragedia, allí nació Esquilo, Eurípides y Sófocles, y no había ninguna facultad de literatura. Allí nació la arquitectura, nació la escultura y nacieron cantidades de ciencias que hoy conocemos. Allí nacieron todos ellos y no había una sola facultad de eso. ¿Han visto entre nosotros? Llenos de facultades de arquitectura si no hay arquitectos, llenos de facultades de filosofía y no hay filósofos, llenos de facultades de medicina pero no hay médicos. Una cosa es que la gente tenga el título y otra cosa es que sea algo de eso. O sea, nosotros hacemos bromas, jugamos a las bromas con eso, y eso es carísimo para una sociedad porque se autoengaña. Miren, por eso se le llama el siglo de oro de Pericles, porque allí hubo progreso. Nace la tragedia, nace la filosofía, nace la historia y nacen bases de ciencias que hoy nosotros todavía acudimos a ella. Y el segundo fenómeno de milagro de la educación se dio en la Florencia renacentista del siglo XVI. ¿Saben quién nace allí? Botticelli, Tiziano, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael, escultores, Maquiavelo. Nace la gran creación filosófica, artística y literaria, finales del siglo XVI. ¿Y cómo les parece que todos los que pistaron la Capilla Sistina, los que hicieron el David, los que hicieron la Piedad, los que hicieron las grandes obras de creación humana, ninguno fue a una facultad de arte? Fueron al taller de Verrocchio, que era el escultor. Señores, la coherencia es definitiva para que haya éxito en un sistema educativo. Entonces les quiero contar algo que a mí me ha gustado, que encontré. Dicen que un muchacho quería aprender en el Oriente, infestaba lo que se llaman los dragones. Entonces un joven quería aprender a cazar dragones para librar a esa comunidad de esa plaga. Entonces va donde el papá y le dice que lo lleve pues a estudiar eso. Y entonces el papá va donde el maestro Lin, que era el máximo gurú de cacería de dragones. Entonces el maestro Lin lo matricula en el curso de cacería de dragones, en la carrera, y el primer año le enseña cómo cazar dragones 1, cómo cazar dragones 2 el segundo año, cómo cazar dragones 3 el tercer año, y hasta que termina la carrera de cacería de dragones. El muchacho estaba contento y siguió estudiando, lo graduaron con todas las leyes de la ley, se tomaron fotos, fue su familia, fue sus amigos, hicieron el grado y quedaron tan contentos con todo lo que el maestro le había contado que decidió hacer la maestría ahí mismo. Entonces siguió estudiando la maestría, ya la maestría era más especializada, entonces le enseñaron a cómo cazar dragones en montaña, cómo cazar dragones en llanura, cómo cazar dragones en el mar, cómo cazar dragones en campo abierto. El muchacho se sumó todos esos 8 años de cacería de dragones y se fue. El maestro lo despidió con toda la ceremonia y el muchacho se fue a la vida y a los 10 años regresó otra vez donde el maestro Lin, preocupadísimo, triste. Y le dice, ¿qué le pasa, hijo? Le dice el maestro. Y el muchacho le dice, maestro, yo fui muy aplicado en tus clases, hice todo, no me supleté, no habilité, tuve toda
toda la entereza para estudiar lo que tú me enseñaste y me gradué como cazador de dragones. Llevo 10 años allá afuera tratando de cazar dragones. ¿Y cómo le parece, maestro, que no solamente no he cazado ni un dragón, sino que ni siquiera lo he visto? Entonces el maestro se queda viéndolo y le dice: hijo mío, vas a ir otra vez durante 10 años más y lo vas a intentar otra vez. Y si en 10 años no has cazado al menos un dragón, haz como yo. Dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Entonces, una de las cosas más cruciales que tiene la educación tradicional es la carencia de coherencia. Pues este sistema educativo a mí me impactó porque me gustó la coherencia. Me gustó la coherencia, y es simplemente que tú te pegues porque aquí la persona que te invitó está conectada de gente que es coherente en lo que hace, y eso es mucho más potente a nivel de educación. Eso es mucho más potente a nivel de educación. Pero viene un problema. ¿Han visto que la mayoría de la gente le cuesta educarse dentro del proyecto? ¿O aquí no ocurre eso? La mayoría de la gente le cuesta educarse dentro del proyecto por una cosa elemental. Porque a nosotros nos han educado es para que nos alimentemos de aquí para abajo. De aquí para abajo. Acuérdense que todo lo que uno le echa a la mente es alimento. Por ejemplo, cuando tú oyes un noticiero, ¿qué es eso? Un alimento. Lo que pasa es que es chatarra, pero es un alimento. Cuando tú vas en el carro y se violaron a 5, mataron a 4, explotaron una bomba en no sé qué, robaron 3 bancos. ¿Eso es alimento para la mente? Sí, pero podrido. Le estás echando basura a la mente. Cuando tú educas la mente, igual estás alimentando así como te alimenta. Pregúntate, ¿qué pasaría si no nos alimentáramos el estómago por los próximos 8 días? ¿Cierto que nos preocupamos? Yo lo primero que hice fue decirle a Jorge, ahora que llegamos al hotel: ¿hay algo de comer? Porque estoy desde las 4:30 en un aeropuerto, desde las 4:30 de la mañana, entonces yo no puedo soportar que no haya comido, porque eso es energía. O sea que nos preocupamos, no podemos estar todo el tiempo sin comer. Ahora, ¿y la mente? La mente, ¿por qué si está todo el tiempo sin comer? Es porque no entendemos el fenómeno. Yo le digo a los empresarios, les digo, hay que conectar. ¿Tienen un PEC por ahí, por ejemplo? Miren el PEC. Miren lo que trae el PEC. 7 CDs de personas que ya han hecho este negocio alrededor del mundo y que te enseñan a ti a hacerlo. Y viene un libro también. Aquí está el libro. Se llama el de este mes, Los secretos de la mente millonaria. Y cada mes sale un libro. Y la mayoría de la gente dice: no, yo este mes no. O sea, es increíble. Es como si yo me quedo viendo, porque la persona no entiende el poder que esto tiene para alimentar la mente. Yo que digo que la gente está educada para alimentarse de aquí para abajo. Yo le digo: Jorge, cómprate el PEC. Él me dice: ¿cuánto cuesta? Yo le digo: cuesta 90.000 pesos. Y me dice: listo, lo compro. Y la mujer le pega un codazo así. Y ellos dicen: bueno, lo compramos. Y de camino se van y dicen: pues no, primero compremos pan de bonos. Compremos tamales con eso. ¿Aquí hay tamales? La gente prefiere comprar comida con eso. Y miren lo que ocurre. ¿Cuánto llevamos echándole comida a esto? ¿Y para qué? Esa platica se va. Esa platica se pierde. Pregúntate cuánto ha invertido usted de aquí para abajo. ¿Cuánto usted ha invertido de aquí para abajo y dónde está usted en este momento? Señores, esa platica se pierde. Esa platica se pierde. ¿Qué hemos hecho nosotros en Popayán? Enseñarle a la gente con la coherencia de que la gente tiene que alimentar primero la mente. Y eso nos ha servido. Popayán es una ciudad educadora, es una ciudad educativa, y la gente le ha gustado el tema de la educación. Y entonces la gente empieza a educarse, y como ven que empiezan a obtener resultados, entonces una cosa que yo le quiero, para irme ya en la primera parte, es que los primeros resultados que usted va a tener, los va a tener aquí arriba, no aquí. Y eso es difícil de entender. Porque la mayoría de la gente, ustedes han visto que dice: ¿cuánto me voy a ganar?
¿Cuánto me voy a ganar? Y entonces miren lo que dice este libro. Tus ingresos están... No. Voy a leérsela expresamente como están. Página 22. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde tú crezcas. ¿Qué pasa si mi socio no se ha leído esto? Cuando él lee esto dice, no, pues yo qué voy a ganar si soy un enano. Entonces ya él mismo se da la respuesta de por qué no gana. Pero hay mucha gente que entra a este negocio y la ignorancia los hace rajar. Dice, me fui porque no gané nada. No ibas a ganar nada porque con esa cabeza que tenés no vas a ganar nada. Yo les digo esto sin azúcar porque si no la gente no entiende que este proyecto es para desarrollar la mente. Llena tu mente, que tu mente llenará los bolsillos. Llena tu mente, que tu mente llenará los bolsillos. Entonces fíjense que cuando la persona lee este libro y oye los CDs, ya no me vuelve a preguntar esas cosas. Por eso yo siempre me opongo donde dicen, la gente desde que ingresa tiene que empezar a ganar dinero. Yo digo, depende. Depende. Porque yo no mido el resultado de este negocio en lo que la gente gane dinero ya. A mí lo que me interesa es que crezcan en la mente primero. Que crezcan primero en la mente y el dinero empieza a llegar. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Levanten la mano las personas que estén felices en este proyecto porque están conectadas a un proyecto educativo que los hace crecer. ¿Cuál es el negocio? Busquen gente como ustedes que estén felices por estar en ese sistema educativo. ¿Ese es el proyecto? El proyecto es buscar socios que quieran crecer como yo en un sistema educativo. Yo cuando pienso, yo me saldría de este proyecto y yo diría, no, por el sistema educativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarme otros que piensen como yo. Fíjense que en el fondo lo que a nosotros nos pega no son ni el omega 3, ni el betacaroteno, ni el LOC. Eso es buenísimo, pero eso no es lo que nos ata. Lo que nos ata realmente al proyecto es cuando nosotros entendemos que nosotros estamos creciendo por dentro y que nosotros nos estamos transformando la vida a raíz de un sistema educativo. ¿Es claro eso? Si nosotros entendemos eso, yo no encuentro prácticamente a ningún ser humano que teniendo algún sueño recóndito y yo le muestre la posibilidad, se rehúse a no utilizarlo. Pero la persona, si yo le muestro solamente la cara de los productos, la persona no encuentra que ahí se puede transformar. ¿Qué te va a transformar a ti un omega 3? Es bueno para tu salud, pero es que lo que tú necesitas es formar la mente como empresario. Yo quiero hacer una prueba. ¿Cómo es tu nombre? Luis Carlos. Luis Carlos. Luis Carlos ingresa hoy a este proyecto. Yo le promuevo el PEC, él se pega al PEC. Miren lo interesante, para que vean más o menos qué es lo que ha ocurrido en una persona como yo. Yo ingreso a este negocio y voy a una orientación empresarial cada 8 días. ¿Aquí dónde es? ¿Aquí mismo? Ok. Cada 8 días viene una persona a enseñar este negocio por si tú eres mudo, por ejemplo. O por si tú no quieres hablar. O para que te asocies. O sea que una persona que sea muda puede hacer este negocio, porque aquí lo presentan cada 8 días, ¿verdad? Y lo presenta una persona exitosa. ¿Cuántas orientaciones empresariales vas tú en el año? 4. 52. 52. Cada mes hay un seminario como estos, para que tú cada vez vas entendiendo más el proyecto. ¿Cuántos seminarios hay al año? Pongámosle 12. Bueno, pongámosle 8 por las convenciones. Bien, supongamos que fueran 12 días. Seminario. ¿Cuántas convenciones hay en el año? 3 convenciones. ¿Y cuántos PEC o libros? ¿Cuántos libros se lee el año? 12 libros. 12 libros. ¿Cuántos CDs se oyen en promedio? 60. 60, pongámosle 60. 60 CDs de personas con los resultados que te lo enseñan a hacer a ti. Ahora pregunta,
La mente de Jorge será igual después de haberse oído 52 orientaciones empresariales y asociado con gente que sueña y quiere tener éxito, después de que se ha puesto 12 seminarios en la cabeza, 3 convenciones con carácter internacional, 12 libros y 60 CDs. ¿Es igual la mente tuya? Ni de riesgo. No es igual la mente de una persona. Y ahí es donde viene el factor competitivo. Los gerentes de allá afuera, en su mayoría, están leyendo cromos, semana, dinero y portafolio. Crisis, se ajusta la economía, suben las tasas de interés, esto se va a ir para recesión, esto se va a poner mal, y adivine cómo terminan ellos. ¡Mal! Porque se están programando el coco con crisis. Un gerente de este negocio, mientras tanto, se está asociando con campeones, está generando otra actitud y en el mes, en el año, ha hecho esto. Pregúntate si estás en el mismo sitio cuando termines el año. Señores, lo que estamos haciendo en este negocio es una carrera para ser campeones de la nueva economía. Es una carrera para ser campeones de la nueva economía. De manera que yo sí le diría que si va a arrancar, los nuevos sobre todo, si van a arrancar ese negocio, pues tienen la fortuna de contar con ese sistema educativo que es impresionante. Tienen la fortuna de arrancar una carrera nueva en este momento que les va a dar unas posibilidades inmensas y que está disponible para cualquier persona. Yo tengo muchachitos muy jóvenes en el negocio que la mamá me llama y me dice, mira, mi hijo se quiere salir de la universidad. Porque cuando ellos ven este negocio y ven el sistema educativo y los impacta, les dan ganas de salirse de la universidad. Entonces yo lo primero que le digo es, no lo hagas, gradúate allá, al menos para que enseñes a la mente a ser perseverante. ¿Sí? Gradúate allá, al menos para que te acostumbres a terminar lo que comienzas. ¿De acuerdo? Pero entiende que aquí estás haciendo una carrera profesional. Lo que pasa es que no te van a dar título, te dan la libertad financiera. ¡Wow! ¡Wow! No te van a dar título porque yo ya he graduado como 500. Y cuando yo los graduaba, yo ya había visto en mi universidad un mundo graduarse. Y cuando yo los graduaba, los abrazábamos y le decíamos, que te vaya bien. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Están 5 años en nuestra universidad, o 6 años, le damos un abrazo, una palmada en la espalda, vaya a ver qué consigue. Y han visto que los muchachos llegan donde el papá otra vez y le dice, papi, no encuentro nada. ¡Qué horror! No hay nada. No hay quien me explote, papá. No encuentro nada, señores. Y entonces los mandan a hacer posgrados. Administra otros 4 millones, se zumba el pobre papá. Peor, se pone más complicado. Señores, el problema no es de educación, el problema es que tienen la cabeza vacía frente a los sueños, al emprendimiento, a la creatividad, al trabajar con otros, a la iniciativa, al liderazgo, a los sueños. El muchacho no ha aprendido esa habilidad y allá nunca se la van a dar. ¿Para qué pierde más plata? Claro que será muy duro, ¿cierto? Ahora, ¿yo para qué hago este negocio? Pues lo hago para tener libertad. ¿Libertad de qué? De ejercer la carrera si a mí me da la gana. Si yo quiero ejercer la carrera, la ejerzo, y si no quiero, no la ejerzo, porque no tengo problemas económicos. ¿Te gustaría así? Que el médico sea médico porque ama la medicina. Que el enfermero sea enfermero porque ama eso que hace, pero no para sobrevivir. Entonces, yo les cuento la última parte. Cuando yo estaba de rector en la universidad, una vez me invitaron 2 muchachos a su grado, ellos estudiaban administración. Yo ya criticaba mucho el modelo
Y una vez ellos me invitaron a su grado, yo me quedé viéndolo, eran muy amigos míos, y les dije, bueno, ahora ustedes se van a graduar hoy. Cuéntenme una cosa, Jair. Ustedes en 5 años estudiando aquí administración, ¿qué han aprendido? ¿Qué saben hacer? Y ellos se miraban. Y yo les digo, ¿cierto que nada? No aprenden nada, señores. No saben nada. Por una razón muy sencilla. Porque nunca se ató la teoría de la práctica. Jamás. ¿Han visto ustedes que los muchachos empiezan a aprender cuando ya salen a ejercer? Cuando ellos salen de la universidad, a mí me pasó lo mismo. Yo no tenía ni idea de derecho. Cuando yo salí de la universidad, empecé a aprender. Alcancé a trabajar algunas meses y ahí yo dije, wow, yo no sé nada. Entonces yo siempre me hago la pregunta, ¿y entonces para qué le hacen sumar a unos 5 años? ¿No es una tontería? Yo recuerdo que eso se lo dije a un abogado cuando me gradué y él me dijo, no seas tan drástico, porque tenemos las bases. Hello, los seres humanos no aprendemos nada si no está atado con la coherencia, con la práctica. Y una de las cosas que tú tienes en este proyecto educativo es que la persona que entra hoy a este negocio puede ejercer mañana. ¿Y saben qué es lo bello del proyecto? Que aprendemos con la práctica, desde que entramos. Tú, desde que entras, puedes aprender a mover tu negocio. ¿Han notado que hay que hacer 3 cosas? Consume, comercializa unos productos a unos clientes y tenga socios, o sea, esparce la franquicia con otros. Y la gente, yo tengo socios que me dicen, ¿es botado fácil? Y cuando lo van a hacer, no pueden. Cuando lo van a hacer, no pueden. Adivinen por qué. Porque para hacer esas 3 cosas tan sencillas, necesitamos actitud. Necesitamos inteligencia emocional. Para hacer algo tan sencillo como consumir los productos, tener unos clientes, que es una empresa, y tener unos socios, necesitamos inteligencia emocional. Me explico en un pedacito qué es lo que pasa. Yo auspicio a Jorge. Dice, fácil. Y a los 2 meses voy. Una vez me llamó un empresario y me dijo que le ayudara a hacer una asesoría. Cuando yo llegué a Esmeralda, él se vislumbró y me dijo, wow, yo quiero que usted me asesore. Yo quiero que vaya a mi casa y me diga, yo cómo hago para llegar donde usted llegó. Y entonces fui a su casa. Me dijo que me quedara en tal piso, yo como que me fui al 2.º piso y entré al baño. Y en el baño yo encontré un producto de la competencia. Un producto de otra empresa. Entonces me sonó. Después el muchacho me pregunta, ¿tú cuánto crees que yo me demore para llegar donde tú llegaste? Y yo le digo, te vas a demorar muchísimo. Y me dice, ¿por qué? Me dice, no, yo estoy pegado a todo. Yo voy a los seminarios, yo voy a las convenciones, yo voy a todo, no sé qué. Yo le dije, no, te vas a demorar muchísimo. Y me dice, ¿por qué? Yo no le expliqué. Más o menos le di la asesoría y me voy. Y después me dice, oye, me quedó sonando mucho eso que tú me dijiste. Y le digo, ¿quieres oír la respuesta? Baja tu baño del 2.º piso. Había un producto de la competencia. Él fue y lo vio y me llamó y me dijo, ¡ah, ya sé el detalle! Es que mi mujer me bota los productos. Y entonces mi mujer, como es medio amarrada, ella compra productos en otra parte porque creen que le salen más baratos. Y no me ha dejado usar en ese baño el producto. Yo le dije, por eso te vas a demorar, porque le tienes miedo a tu mujer. ¿Sí ven el detalle tan chiquitico? ¿Sí ven el detalle tan chiquitico? ¿Sí ven el detalle tan chiquitico y tiene que ver con la actitud? Ese muchacho no puede correr Esmeralda porque el básico 1, que es consuma sus propios productos, no lo está haciendo bien. ¿Cuántos de sus socios ustedes los auspician en el negocio y ellos duran 6 meses en reemplazar los productos? Y dicen, ¿y cómo tengo resultados? Señores, se necesita actitud para una cosa tan sencilla como esa.
Pregunta, ¿se necesita actitud para tener clientes? Claro que se necesita actitud para tener clientes. El que no tiene actitud llega con el catálogo y dice, cómpreme un producto. Eso da pesar. ¿Qué empresario es eso? Cómpreme un producto, como pidiendo limosna en el semáforo. ¿Qué actitud es esa? ¿Cómo esa persona va a hacer un proyecto empresarial así? En cambio, cuando tú creces en actitud, tú vas donde María y le dices, María, entré a un proyecto donde hay unos productos que tú consumes y yo quiero que tú seas mi cliente. Así, con orden y todo. Yo quiero que tú seas mi cliente, porque yo te voy a dar garantía, te voy a dar calidad, y además yo eso lo estoy haciendo en serio. María, yo quiero que tú seas mi cliente. María, yo quiero que tú seas mi cliente. Y gozan con María. Yo voy a las casas que son mis clientes y yo les preparo los productos con mis manos. Y dicen, wow, qué entusiasmo que tiene el muchacho, el tipo, por eso. Qué entusiasmo que tiene el tipo por lo que hacen. ¿Sí ven que esa actitud? Y la persona me dice, me gusta, yo quiero ser cliente suyo. Señores, las empresas no las hacen los productos, las empresas las hace la relación que uno crea con el cliente. Es inteligencia emocional lo que hay allí. La gente ya no compra productos por las marcas, la gente compra productos porque hay una buena experiencia con quien se los ofrece. Eso es inteligencia emocional. Y yo me hago amigo de mis clientes. Tengo 14 y llevo 3 años y pico haciendo el negocio. 14 nomás, ¿y para qué más? No necesito más. 14. El negocio dice, construya un grupo de clientes, no dice vuélvase vendedor de productos. ¿Ven? Dice, construya un grupo de clientes. Entonces yo construí, mi grupo de 14. Y les tengo tan buena actitud a ellos que yo llamo y le digo, Isabel, tú llevas 2 meses y no has hecho pedido. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, pues que te puedo sacar. Que te puedo sacar de mi club de clientes. Y nos reímos. Y esos 14 clientes compran productos porque ven que yo amo lo que hago. Actitud para consumir mis productos y actitud para comercializarlos. Es un proyecto empresarial. Señores, Julio Mario Santo Domingo le sirve cerveza a los invitados en su oficina privada y les cuenta de dónde sacó esa cerveza, de dónde viene la fórmula, y él mismo le sirve y goza diciendo, pruébala. Trajimos la fórmula de no sé dónde. Y él lo hace por plata. Ya tiene mucha. Goza haciendo lo que ellos mismos han creado alguna vez. O sea que ahí se necesita, fíjense, buena actitud. La otra vez yo tenía un socio mío, tenía un cliente, y en un auditorio la señora, díganme bueno, llega la señora, cerca a Popayán hay un pueblito que se llama Timbío. Es un pueblito chiquito. ¿Lo han oído nombrar? Es chiquitico, tiene 20.000 habitantes. La señora se me acercó en el auditorio y me dice, mire señor, yo soy cliente de uno de los productos de ustedes, la señora fulana María me lo vendió y no sé qué, y a mí ese producto no me sirvió. Y así, brava, la señora se iba poniendo enfogonada. Y entonces yo le dije, bueno, ¿qué producto es? Y me dijo, está el producto. Y yo le dije, mire señora, haga la siguiente reflexión, haga conmigo la siguiente reflexión. Ese producto que usted consume, lo consumen exitosamente en Roma, en Alemania, en Holanda, en Singapur, en Chile, en Argentina, en Bogotá, en Dinamarca, en Escocia. Lo consumen en Los Ángeles, lo consumen en Nueva York y en Miami. Y en todas partes le funciona. ¿Cómo no le va a funcionar a usted en Timbío? Esa actitud. La vieja tenía mala actitud. Hasta para ser cliente se necesita buena actitud. Claro, hay clientes de pésima actitud, dijo, ¿para qué? ¿Quién le pone peca a un cliente? Aunque siga comprando sus jarabes baratos, yo me consigo uno de buena actitud. Hay millones.
de clientes de buena actitud. Los productos son tan de alta calidad que mis clientes son de buena actitud. Porque yo no me voy a dejar dañar la actitud de un cliente malo. Acuérdense que la actitud se contamina también. Entonces fíjense, consumo mis productos, buena actitud. El muchacho que pide la asesoría tiene un problema de actitud porque le tienes pavor a su mujer. ¿Cómo se va a volver esmeralda? Si ni siquiera ha resuelto ese problemita ahí. Segundo, para tener clientes yo necesito actitud. ¿Y qué tal para hacer la otra? Para tener socios, ¿necesito actitud? Claro, porque yo cuando voy donde la otra persona, yo le estoy presentando un proyecto empresarial. Yo le estoy diciendo que le tengo un vehículo espectacular para que ella transforme la vida. De manera que necesito actitud. Y si yo no tengo la actitud correcta, tengo que quedarme callado y valerme de los CDs, de los libros y de la información, que estos sí tienen buena actitud. Pero normalmente la gente la mata es con la actitud que uno tiene. Por eso la gente no ve el proyecto, porque uno la asesina con la actitud. A mucha gente la asesina con la actitud. La mayoría de la gente usa frases como métase conmigo. Esto es buenísimo. Métase como si fuera una lleva. Como si esto fuera una lleva, señores. Se necesita actitud para cosas tan básicas como consumir los productos, promoverlos a otros y asociar al cliente. Y no solo en este negocio, en todos los negocios del mundo se necesita buena actitud. Yo conozco una pareja joven de colombianos que tienen una fábrica de peluches y son ricos, exportan peluches. Peluche se puede decir, ¿verdad? Exportan de esos ositos de peluche. Pero el carro de ellos, tienen una super camioneta y en el carro ustedes ven peluches. Y donde llegan, ellos quieren que haya un peluche de ellos. Y cuando ellos hablan contigo, te dicen de dónde sacaron los ojos del peluche, de dónde viene la felpa del peluche, quién hace la costura y con qué calidad, a qué países exportan esos peluches, cómo es la posición de las patas en ese peluche, quién hace el diseño de esos peluches. Aman lo que hacen. Clave para tener éxito en la vida, y eso se llama actitud. Aman lo que hacen, y esta parejita es rica a punta de peluche. Y son ricos a punta de una cosa tan sencilla. ¿Cuánta gente allá afuera no hace peluches? Y no les alcanza ni para vivir. Lo que marca la diferencia de un empresario a otro es el nivel de actitud que tenga frente a lo que hace. Nos vemos en la segunda parte.